Y llamados por el Partido Popular con autobuses desde distintas provincias llegaron a cantar Mafia o Democracia a la capital, en la que Ayuso reina un país de fantasía e ilusión. Venían así: ¡Mafia o Democracia! ¡Mafia o Democracia! Y es curioso porque se trata del mismo Partido Popular de Gürtel, de Púnica, de Lezo, de Kitchen, pero también había gente que, sin embargo, decía: no, nosotros no somos un rebaño. Es totalmente necesario para que se dé cuenta que no gobierna un país de borregos, que nos damos cuenta. Y vaya por delante que el derecho de manifestación está ahí y que la gente tiene derecho a manifestarse, si bien es una contradicción el hecho de este lema de mafia o democracia con la presencia de José María Aznar, de Mariano Rajoy, de M. Rajoy, de J.M. Aznar, de Ayuso, la de la pareja que no pagaba Hacienda lo que tenía que pagar, etcétera, etcétera. Es extraño. De hecho, justo al día siguiente, por ejemplo, en las páginas del diario El País vemos esto, la forma de comportarse que tenía Cospedal en sus tratos con Villarejo, el comisario corrupto. ¿Para perseguir a los malos? No, para eliminarles las pruebas y que no investigaran la corrupción, que esto es lo que prueban los audios que hay, que son una parte solo de lo que ha salido, y espérate lo que va a salir. Por eso aquí ahora mismo hay una pugna de sobre quién saldrá más, porque esto de mafia o democracia es forzado, muy forzado, tan forzado como ver a Feijóo decir que había pedido que no ondearan siglas de partidos ni banderas de partidos y al mismo tiempo ondeaba una bien grande del Partido Popular justo detrás suyo. He pedido no ondear en esta plaza las siglas de un partido. ¿Sabéis por qué? Porque no es ideología concreta la que venimos a reivindicar. No estamos aquí para defender un partido, estamos aquí para defender nuestro país. Y este país que ya ha visto de todo y en el que Berlanga dejó para siempre un legado que bien se podría perpetuar, deja escenas tan patéticas como ver a Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana, que no estuvo presente durante la gota fría con una alerta roja meteorológica en un espacio que ya tenía precedentes de este tipo. Se ausentó durante horas, dicen que estaba en el Ventorro, a saber dónde estaba, pero bueno, el caso es que no dimite y viene a Madrid a pedir la dimisión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Mazón está como para pedir la dimisión de otros. Pues sí, llegó a Madrid en la misma comitiva en la que estaba Aznar, Rajoy, Almeida, Ayuso y todos los demás. Mazón, que incluso era visto en situaciones en las cuales parecía que alguno arengaba o preparaba que los demás aplaudieran mientras se grababa como alguien elogiado por las masas, que no eran tantos, eran unos cuantos que se juntaron ahí y quién sabe si de forma orquestada, oye, agasajaban con un aplauso a este incompetente. Y para que no faltara de nada, ahí estaban también estos que, empuñando un micrófono, dicen que son periodistas y que trabajan al servicio de la extrema derecha y que, por ejemplo, ensalzaban a Mazón como un héroe también, como este tipo de gente a la que hemos visto enfrentarse a las puertas del Congreso de los Diputados, pero que luego ven a un tipo tan deleznable como Mazón, el mismo que estuvo ausente, el mismo que no hizo caso a las alertas meteorológicas de la AEMET, el mismo incompetente que, mientras nos dicen estaba comiendo con una periodista, estuvo absolutamente fuera de lugar en un día en el que hubo cientos de fallecidos bajo las aguas. Bueno, pues vamos, digno de elogio para estos activistas del micrófono, por llamarles de alguna manera, porque son mamporreros. Todos los esfuerzos que usted está haciendo, ¿cómo lo está viviendo? Este es el ambiente que tenemos en España. En vez de pensar en la reconstrucción, piensan en la destrucción. Mucho ánimo por parte del Periodista Digital. Muchas gracias, mucho ánimo. Muy amable. Y fue muy llamativo porque Alberto Núñez Feijóo, que llevaba tiempo llamando a esta manifestación y los suyos también, al final fue visto en situaciones en las cuales, más allá de discutir el número de personas asistentes a la protesta, que es muy discutible, que es muy debatido, tampoco se vio de bote en bote precisamente en la Plaza de España, pero bueno, más allá de ese análisis, lo cierto es que hasta qué punto se ve a Feijóo en una situación incómoda cuando, por ejemplo, hay un público en Madrid
que es donde habita el ayusismo, que es donde se arenga por parte de Miguel Ángel Rodríguez y sus huestes mediáticas que la lideresa es Isabel Díaz Ayuso, hasta qué punto un Feijóo incómodo que veía como, por ejemplo, le gritaban a Ayuso: tú sí que vales, tú sí que vales. Muchas gracias. Gracias. Porque es la misma Ayuso que ha vuelto a marcar un camino que tiene a Feijóo un tanto desconcertado. Tenemos a ese Feijóo al que llamaron desde Galicia después de cargarse a Casado en ese tiempo en el cual criticaba las operaciones económicas del hermano de Ayuso en mitad de la pandemia. Se quedó corto, todavía no había salido lo de la pareja, y cómo después del pelotazo de 2 millones de euros no pagó Hacienda lo que tenía que pagar, y después compraron el ático en el que habita la presidenta madrileña, y después todas esas operaciones económicas con el jefe de Quirón y con la mujer del de Quirón incluido, y con los testaferros de Araal, y con esas operaciones en las que aparecen facturas falsas, sociedades interpuestas. Se quedó corto Casado. Y vino Feijóo y creía que llegaría a presidente poco menos que como llegó Cristo a bordo de la borriquilla y con las palmas, pero no pasó. Y ahí está Feijóo, del que se podría decir perfectamente que le da a la bicicleta, porque si para de darle, se cae, no porque caiga de por sí, por la fuerza de la gravedad, sino porque le empujan. Con lo cual él le da la bicicleta. ¿Manifestación? Pues manifestación. Si bien es cierto que se queda muy corto cuando tiene por un lado el discurso de Abascal y de Vox, y por otro Ayuso, que habla abiertamente de dictadura en España. Para que los jueces, magistrados, fiscales, políticos, periodistas tengan miedo a ejercer libremente sus responsabilidades. Y dirán, qué exagerado es hablar de que es así como nacen las dictaduras, si nos dicen en el telediario que la economía va bien. Ese es el problema, que las dictaduras entran a sorbos, poquito a poquito, de manera inocua, aparentemente inofensiva. ¿Qué más da apartar a la Guardia Civil de tantas regiones? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Y en ese sándwich al que se presta Alberto Núñez Feijóo, quién sabe por cuánto tiempo, quién sabe si logrará, apretando al personal, metiendo esta sensación de agonía en la sociedad, de que tiene que haber elecciones ya porque él lo necesita. Veremos qué ocurre, si se le hace largo, larguísimo y acaba, disolviéndose como un azucarillo o no. Vete tú a saber, que en política de todo se ha visto, pero lo cierto es que tenía el flanco del ayusismo ahí en la Plaza de España de Madrid, y por otro los actos de la extrema derecha, como por ejemplo este de Milei, que vino a España a insultar al presidente y al gobierno español, arropado por estos que dicen que son muy patriotas, pero que traen a Milei, el inepto el ultraderechista Milei, a insultar al gobierno español y al presidente español, agasajado y aplaudido por timos de la extrema derecha, porque hay que llamarlo así, esto de las criptomonedas y demás. Ahí estaba Milei. Más allá de cualquier cosa, sepan que contra los socialistas de mierda yo siempre voy a estar de su lado. Nuestra política siempre fue clara. Fue clara nuestra política económica, donde dijimos que le íbamos a pasar la motosierra al Estado. Y ahí vimos también otros personajes que estaban en el acto, como Esperanza Aguirre o como Iker Jiménez, aquel que decía que en Bonaire había muchos cuerpos, muchos, que esparció los bulos, que esparció las teorías de la conspiración y que así lo sigue haciendo, y que después tiene gestos de alabanza a tipos como Milei, partidarios de privatizar la sanidad y la educación y de favorecer a los de arriba. De ahí, por cierto, luego Milei se iba a Israel a estar con Netanyahu, el mismo que está masacrando a la población palestina. Se sentirán orgullosos estos patriotas de pacotilla. ¡Viva la libertad, carajo! Pero bueno, como la desinformación vende y va cuajando, pues hay gente que se cree que, por ejemplo, hay que salir a manifestarse. Y ya digo que razones para manifestarse siempre hay, y mis respetos. Lo que pasa es que luego, claro, cuando uno oye que dice que hay que manifestarse porque España es como Venezuela o va camino de ser Venezuela, pues qué menos que al menos esbozar una sonrisa.
O sea, esto va a terminar siendo Venezuela y tenemos que estar aquí porque si no nos va a quitar todas las libertades. Porque sí, los discursos que se están viendo precisamente por aquellos que en muchos casos consideran que la mafia son los demás, pero son incapaces de ver lo que pasó con la financiación de la Gürtel, la Caja B, esa forma de obtener mordidas de contratos públicos para financiar el partido político, para llevarse luego a una parte, esos billetes de 500 en cajas de puros, esos dineros en Suiza. Bueno, decir ahora lo de mafia, pues puede hacer que haya gente que lo compre, incluso que crea que España se rompe. No que se rompa, porque llevarse el dinero a países como Suiza precisamente no va en pos de que el país avance. Imagínense que todo el mundo hiciera lo mismo, que se llevara el dinero como estos liberales que convocan actos con Milei a Andorra, o que no declararan aquí, o que se lo llevaran a Suiza. No, no, España se rompe porque hay un malvado gobierno que fractura las provincias a modo de falla, de terremoto, y todo se derrumba si no gobiernan ellos. Pues una infamia como todo lo que están haciendo, como todo lo que hacen. O sea, no se puede romper España y salir impune. O sea, es que... Porque hay una cosa que también está calando en determinado sector de la población. A fuerza de repetirlo, hay mantras constantes como que el gobierno no es legítimo, a pesar de que hay una mayoría parlamentaria. De hecho, Aitor Esteban volvía a recordarlo este fin de semana en varias entrevistas en las cuales remarca que hay partidos que están apoyando a este gobierno y tiene pinta de que van a seguir haciéndolo. Más bien, igual debería cuidarse el Partido Popular de preguntarse por qué no tiene esos apoyos parlamentarios y de qué manera tendría de obtenerlos si el día de mañana se ve abocado a tener que pactar. El propio Aznar pactó con el PNV o pactó con los nacionalistas catalanes, incluso en tiempos de Pujol. Si ahora se dedican a insultarles, ¿qué les quedará si no es Vox? Si ahora se dedican a hacer gestos como abandonar las salas de las conferencias de presidentes cuando hablan en euskera, ¿qué les quedará cuando tengan que pactar? Pero bueno, en ese terreno estamos y hay gente que considera que, oye, nosotros no somos tontos porque nos manifestamos con el lema mafia o democracia. Y al menos tenemos que estar aquí para que se dé cuenta que no somos tontos, que nos damos cuenta de lo que nos está haciendo. Si bien es cierto que algunos no lo tienen claro, porque al mismo tiempo que están en la manifestación de mafia o democracia, ya consideran que la democracia no existe. Es muy llamativo. Un país en el cual se pueden manifestar, pueden soltar sus arengas, un país en el que hemos permitido incluso que haya gente que sabiendo y habiéndola oído incluso en audios de la corrupción, se mantienen en libertad, en la impunidad. Gentes como Cospedal, de la que vemos las publicaciones de hoy, pero ya vimos otras en las cuales hablaba de destruir pruebas de Bárcenas, porque no convenía que saliera y no convenía que se llevara por delante pues a gente como ella, y ella sigue en la impunidad. Pues a pesar de esto, oye, España corre el riesgo de fragmentarse, de romperse, y en España no hay democracia. O sea, es un dictador, porque está ahí por una moción de censura comprada con todo el dinero de los españoles y ya está, y negocia con los votos y hace lo que quiere. Porque a fin de cuentas, cuando se repite una idea de manera machacona, hay gente que se ha llegado a creer que vivimos en una dictadura. No fue dictadura lo de Franco, es lo de ahora. El dictador es Pedro Sánchez, nos gobiernan los adláteres, el comunismo, y Maduro, y Venezuela, y Corea del Norte, y la salvación sería Díaz Ayuso, flanqueada por José María Aznar, que él sí era un demócrata de tomo y lomo, a pesar de que nos metía, por ejemplo, en lo de Irak, en contra de la voluntad del pueblo, y a pesar de que todavía seguimos buscando las armas de destrucción masiva. Pero ahora lo que hay es, puesto que no gobierna a la derecha, lo que hay es una dictadura. Esto no es democracia ni es nada, esto es lo que quiere él y así hace. Porque tiene todas las instituciones, lo tiene todo el poder y hace lo que quiere. Pero tomemos nota de lo siguiente, porque hay una clave que es fundamental, que es determinante, que son los bulos, que es la desinformación, que es la misma que llega a que podamos observar momentos como este. Van a ver ustedes a alguien impune también, como Camps, vivito y coleando, que diría Froilán, que todavía se permite hacer arengas en las cuales mezcla las churras con las merinas, suelta bulos a casco porro, confunde al personal y así aspira a volver a la primera línea de la política. Alguien que se permitió con todo el morro decir que todavía ha estado bien en su etapa de gobierno a pesar de los escándalos de corrupción. Nunca pasó nada, dijo Camps. Bueno, pues ahora van a ver de qué manera mezcla la historia, se monta un mejunje y todavía habrá gente que le creerá. Este es Francisco Camps, el mismo que gobernó la Comunidad Valenciana, el mismo rodeado de escándalos como lo de la Fórmula 1, el mismo que salió indemne y el mismo que muestra cómo soltar bulos y desinformación tiene una pretensión de reescribir la historia de manera permanente por parte de gentes como este Francisco Camps.
El fundador del fascismo en Italia era un socialista llamado Benito Mussolini. Benito Mussolini fue el director del periódico socialista del área de Milán. O sea, el fascismo es una creación directa del socialismo. El comunismo y el fascismo y el nazismo son las dos caras de la misma moneda. La misma moneda. El comunismo, el nazismo y el fascismo son lo mismo porque los tres actúan contra el gran proyecto de la civilización del 19 y del 20, que son las democracias liberales. Claro, luego hay momentos llamativos, porque esto lo puede ver uno en un político o un expolítico, pero cuando se pregunta, hay ciudadanos que por supuesto tienen tal cacao maravillado que ya no se aclaran y que pueden mezclar una cosa con la otra y quedarse tan anchos, que son libres, por supuesto, de votar a quien quieran, pero que a veces poniendo un micrófono, pues uno obtiene respuestas muy llamativas de en qué mundo viven algunas personas, que es un mundo particular. Pueden votar a quien quieran y pueden pensar lo que quieran, si bien es cierto que al menos merece observar con atención una declaración como esta. Cuanto antes. Yo creo en la decencia de Yolanda Díez. De hecho, yo en las últimas elecciones la voté a ella, aunque soy de Vox. ¿Yolanda Díaz? Sí, sí. O sea, ¿Usted votó a Yolanda Díaz? Sí, ya sumar. Quería una mujer presidente del gobierno. Me gustaría que fuera, por ejemplo, Ayuso, no que fuera el señor Feijóo, pero bueno, hay que respetar lo que hay y ya está. Pero no entiendo una cosa, ¿usted es de Vox y vota a Yolanda Díaz? Sí, porque en Vox han pasado cosas muy raras y se ha ido gente muy importante de Vox. Por eso decidí votar a una mujer como Yolanda Díez. Tenía la esperanza de que fuera decente. No lo es mucho, pero espero que reflexione. Digamos que Vox y Sumar están en las antípodas políticas. Ya, pero las antípodas a veces se relacionan. Yo a veces voy a un bar en el que se juntan dos diputados, uno de Vox y otro de Podemos, y me gustaría que viera lo bien que se entienden y las verdades que cuentan. ¿Y en las próximas elecciones a quién va a votar? Las próximas elecciones a quién voy a votar, pues creo que voy a votar al Partido Animalista. Y así se va manejando el panorama político, un espacio tenso en el cual se ha decidido precisamente tensionar, en el que hay grabaciones que van a ir saliendo poco a poco a la luz, veremos en qué sentido, veremos a quién afectan más. Hay grabaciones como las del empresario Pérez Dolcet, que ya dice, ocupan mucho espacio y son de mucho tiempo, y por ahí hubo gente como Villarejo grabando. Y por ahí hay también intereses mediáticos de plantearle un pulso al gobierno. ¿Hasta dónde llegará? ¿En qué punto de la tensión estamos y a qué punto quieren llevarnos? Habrá que observar con muchísima atención. Si bien es cierto que el ambiente está tensionado y lo quieren tensionar más. Y es evidente que las movilizaciones son porque se quiere agotar una legislatura, se quiere que caiga un gobierno y se pretende ir a elecciones bajo la esperanza de que en ese caso gobernaría la derecha y con la extrema derecha, según bastantes sondeos. Es lo que pretenden, si bien es cierto que para conseguirlo tiene que dimitir un gobierno y no tiene pinta de que eso esté ocurriendo a día de hoy. Hay una mayoría parlamentaria, pero no solo por parte del malvado Pedro Sánchez y de los comunistas y demás. Lo cierto es que ahora mismo hay un gobierno, y si uno lo analiza no debe obviar este dato, en el cual pues hay partidos de la Comunidad Valenciana como Compromís, de Galicia como el BNG, de Euskadi como el PNV, están también los apoyos de Cataluña como Junts o como Esquerra Republicana de Cataluña, en fin, y está por supuesto Sumar y están los apoyos de Podemos, es decir, no parece que sea un gobierno precisamente dictatorial al unísono y con un duce que decide lo que hay que hacer. Esto es igual lo que algunos sienten nostalgia por ello, ¿no? Pero no es lo que está ocurriendo, con lo cual el tablero político está ahí, se va desarrollando la legislatura, si bien es cierto que tensa, no, muy tensa. Y Feijóo ha planteado este órdago de la manifestación de mafia o democracia, no parece que tampoco le haya ido para presumir de que aquello estaba, ¿cómo estaba la plaza? Abarrotada, pues hombre, gente había, pero tampoco tiene pinta de que lo hayan petado y reventado, esa es la realidad. Si bien es cierto que siempre va a tener ahí a Abascal, que está compitiendo, y a Ayuso, a la que hasta qué punto él mismo le está dando cuerda, pues habrá que observarlo, ¿no? El Partido Popular, mientras tanto, estafa a los españoles, convocando manifestaciones en España, a la vez que mantiene el pacto con los socialistas en Bruselas y a la vez que acude a la conferencia de presidentes
un día antes de llamar mafia al gobierno de España. Creemos que eso es mucho más que una contradicción, es una gran estafa de la que nosotros no vamos a formar parte y por eso estamos hoy en Francia, reunidos con nuestros aliados, para hacer todo lo posible también en el ámbito internacional contra el sostenimiento de Pedro Sánchez en el poder. No se puede llamar mafia al gobierno de España, como nosotros hacemos también, por cierto, pero después acudir a una reunión con el gobierno de España. Nosotros no acudimos a ningún tipo de convocatoria del gobierno de España hace mucho tiempo. Y yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que la manifestación convocada hoy no haya sido precisamente una de las manifestaciones más multitudinarias. Ha sido un acto de partido. Ha habido en España manifestaciones mucho más importantes contra el gobierno en momentos en los que el gobierno aún no había hecho cosas tan graves, en momentos en los que aún no se había destapado los grandes problemas de corrupción que rodean a este gobierno. ¿Y eso por qué ha sido? Pues porque hay muchos españoles que perciben la estafa del Partido Popular y que no están dispuestos a participar en una mascarada y en un acto político del Partido Popular donde intervienen los líderes del Partido Popular, donde no está convocada ni la sociedad civil ni el resto de la oposición. Pero no pueden convocarnos precisamente porque no tienen ninguna manera de explicarnos por qué siguen aliados con el Partido Socialista en Bruselas. Yo creo que ese es el gran problema. Y este es el panorama. ¿Y vosotros y vosotras qué opináis? Leemos vuestros comentarios.